periodista argentino-israelí, especialista, entre otras cosas, en la política de los Estados Unidos y claro, Estados Unidos que es el principal aliado de Israel y que aunque Israel diga, bueno, no, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y eso está claro, y Estados Unidos le haga un guiño diciéndole sí, bueno, también tiene sus intereses propios Estados Unidos, tanto en la región como en su realidad interna. Cuando hablé de esta periodista, lo que no le dije es que estoy hablando de Noga Tarnopolsky. Noga, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes. Noga, ¿qué diríamos? A ver, dije esta introducción porque claro, por un lado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que nuevamente quiere votar este cese al fuego e imponérselo a Israel, Estados Unidos, que ya, bueno, lo vetó hace pocos días. Por otro lado, Biden que comprende y la política interna de los Estados Unidos que comprende los objetivos israelíes frente al Hamas y esta lucha, pero le dicen, bueno, no hay tiempos ilimitados y le dice por otro lado, cuidado con todo lo que tiene que ver con la población civil en Gaza, todo aquello que escuchamos todos los días y en el contexto de que arranca la campaña en los Estados Unidos también y eso tiene algún efecto. ¿Qué nos dirías como análisis de todo ese escenario? Bueno, primero yo diría es importante recordarnos que las Naciones Unidas, por tanta resolución que pase, no tiene el poder de imponer ninguna de estas decisiones. Entonces, estamos hablando de algo simbólico, simbólicamente muy fuerte, tiene un impacto, obviamente, pero no estamos hablando de algo que puede determinar el futuro inmediato de este conflicto. A nivel de Estados Unidos, es un mensaje sutil que lo podríamos interpretar como mensajes confusos de parte de la Casa Blanca, pero yo creo que si escuchamos bien, lo que está diciendo Biden es, ustedes tienen todo el derecho de seguir combatiendo Hamas y los vamos a apoyar. Ahora, ese apoyo norteamericano es inmenso, inmenso. Estamos hablando de delivery día por día de armamentos, de explosivos. Estamos hablando de altos oficiales norteamericanos aquí. En esta semana, el mismo día, estuvo acá el jefe del Estado Mayor norteamericano y el ministro de Defensa. Los Estados Unidos están viendo esta guerra de Israel contra Hamas como un interés nacional norteamericano. No sé si Israel lo está apreciando suficientemente, pero eso es la realidad. Por otra parte, ellos sí a la vez dicen, tienen que tener más cuidado con la población civil en Gaza. Esto no puede ser interpretado globalmente como una guerra contra los palestinos de Gaza. Y la razón que dan los Estados Unidos es moral, la primera, y estratégica, la segunda. Es decir, si Israel pierde el apoyo de los grandes países europeos, eso significa que los Estados Unidos están perdiendo sus aliados, mientras que la guerra puede todavía explotar y lo está haciendo en el Mar Rojo, que es una nueva frente, en el norte, en Hezbollah, en la frontera libanesa. Ahí los Estados Unidos necesita imprevisiblemente a Francia. En el Mar Rojo ya creo que 16 países se han unido a esa lucha. Entonces, estamos hablando estilo de un rompecabezas complicado y yo diría que el mensaje norteamericano es mucho más nuanceado y sutil de lo que estamos escuchando en la mayor parte de los medios. Ujú. Dijiste un delivery diario de armamento, un delivery diario de recursos en esta guerra donde los Estados Unidos están involucrados. Hablaste del Mar Rojo y hay que decirlo, ¿no? Estamos hablando del comercio internacional que tiene ahí un desafío mayor, digo, todos los componentes y la administración Biden, y acá viene la pregunta, de alguna manera diciéndole a Israel, bueno, hay que destruir al Hamas, pero también pensar en el día después. Y parece que ahí también hay cierto mensaje que no sé
si Israel y su política lo escucha o, bueno, cada uno va diciendo lo suyo hasta el momento. Yo creo que esa es la clave, Miguel, esa es la clave para mí y eso, yo creo que eso es el choque fundamental en este momento entre el gobierno israelí y el gobierno norteamericano. Y yo creo que es mucho más importante que cualquier, digamos, diferencias de visiones a nivel de cómo perseguir esta guerra, a nivel de las armas, a nivel del ritmo militar. Es decir, los Estados Unidos ya hicieron el salto mental ya hace varias semanas diciendo, bueno, ustedes van a destruir a Hamas. De alguna forma u otra, Hamas no va a ser el soberano en la franja de Gaza al día de mañana. ¿Quién lo va a hacer? Y el primer ministro israelí, a pesar de recibir un apoyo inédito, militarmente inédito de parte de Estados Unidos, yo diría también diplomáticamente inédito, se niega a contestar. Y él está, ahí sí nos metemos en la política interna israelí, que evidentemente no la podemos separar del todo del resto. Ahí Netanyahu quiere seguir caminando en un sendero muy angosto donde él da distintas respuestas, cada una muy vaga, a sus distintos públicos. Entonces, a su base de la derecha israelí, en hebreo, hablando en hebreo, él dice, absolutamente no va a haber un mando palestino sobre Gaza. Es decir, la autoridad palestina no, el Hamas evidentemente para él no, y nosotros, dice él, vamos a tener libertad militar. Ahora, ¿qué significa eso? Nadie sabe. Cuando lo empujan un poco, porque él habla muy poco públicamente, a esa base, Netanyahu dice muy vagamente que países árabes, quizás países del Golfo, van a querer involucrarse. El problema es que esos países que son poderosos y podrían influenciar y son aliados de los Estados Unidos, han dicho y siguen diciendo, y lo dicen seriamente, que hasta que no haya un plan para dar a los palestinos una soberanía, es decir, el plan de los dos estados, hasta que Israel bajo Netanyahu no se comprometa con eso, ellos no quieren tocar a la franja de Gaza. Entonces, Netanyahu de una forma está respondiendo a la generosidad norteamericana con una bofetada. Y eso empeligra esos lazos. Ahora, es imposible de exagerar la importancia para Israel de su conexión estratégica, relación estratégica con los Estados Unidos. A los Estados Unidos, según lo que yo sé, en las reuniones, por ejemplo, que hubo esta semana entre Netanyahu y el ministro de Defensa norteamericano, según lo que yo sé, Netanyahu simplemente no contesta. Cuando le preguntan, cuando lo empujan con esta pregunta. Y la razón es política, no solamente conectada a la base de Netanyahu, pero al hecho que esa base cada vez es más chica. Netanyahu empezó esta guerra siendo un primer ministro muy poco popular. Su popularidad casi ha desaparecido, o sea, ha decaído, ha perdido más de la mitad de su apoyo en estas casi 2 meses y medio de guerra, y él no quiere que termine esta guerra hasta que él no pueda reponerse en, en la vida pública israelí, hasta que él no pueda ganar otra vez su legitimidad. Y ahí estamos. Interesantísimo lo que has dicho, y incluso agregando este factor, cuando habla en hebreo le habla a su público, cuando habla en inglés, cuando puede hablar, le habla a otro público, pero los Estados Unidos claramente diciendo la solución de dos estados, cosa que, bueno, no es parte de la política del gobierno de Netanyahu, y Netanyahu tratando de sobrevivir. Todo eso, y ahora lo último, en un contexto donde ahora ya, en un par de semanas,
en los Estados Unidos arranca formalmente, bueno, su propia carrera política, y eso tiene sin duda también efectos en esta guerra. Algunos dicen también por eso la administración Biden quisiera de que esto termine lo antes posible. Eso seguramente tiene un efecto, no hay duda. Y el New York Times ayer sacó también, perdón, una encuesta que demostraba lo que vos estás diciendo. Al lado de eso, tenemos que decir que los Estados Unidos se encuentran en este momento en una gran confusión política. Como saben, tu público y vos, la Corte Suprema del Estado de Colorado ayer decretó que Trump no puede ser candidato a la presidencia constitucionalmente. Entonces, en Estados Unidos estamos viendo una base demócrata, los que lo votan a Biden con mucha crítica, pero no queda claro que tengan ellos otra opción. Y además hay que decir, hasta las elecciones faltan 11 meses, y en Estados Unidos, a pesar de estas pasiones, en general, relaciones internacionales tienen muy poco que ver en la historia, según lo que sabemos. Obviamente siempre hay excepciones, pero generalmente estas cuestiones que son muy lejanas al votante norteamericano mediano, en general no son las que deciden las cosas. Ahora, si sí deciden, estamos hablando de una situación o si tienen un impacto en la cual el miedo, el temor es que muchos votantes no vayan a votar. Entre un Biden que no les satisface y un Trump que abiertamente detesta a musulmanes, a hispanos, que quiere cerrar las fronteras, que dice que inmigrantes están, ahora lo cito, envenenando a la sangre, es tanto peor que podría ser una situación donde pocos vayan a votar, pero otra vez creo que estamos saltando un poco demasiado adelante. Yo les dije, Noga Tarnopolsky es alguien que entiende muy bien lo que es los Estados Unidos y la importancia que tiene estratégica para Israel. Por eso era tan importante escucharla. Noga, como siempre, el agradecimiento. Épocas de mucha incertidumbre, de mucho dolor. Esperemos pronto de alguna manera las cosas mejoren y seguiremos analizando y seguiremos pidiéndote justamente ese input, recordando que aunque en las declaraciones públicas los políticos israelíes de turno puedan decir lo que dicen, bueno, gracias a Dios Israel tiene este aliado tan importante, porque sin él sería mucho, mucho más difícil. Algunos dirían casi imposible. Gracias y hasta la próxima. Siempre un placer hablar con vos, Miguel. Te agradezco y quiero desear un muy feliz año nuevo, un mejor año a todos. Esperemos que sí, lo necesitamos y no va a ser muy difícil, pero siempre puede ser. Así que deseamos un año bueno. Cariños grandes. Adiós. Nova Tarnobolsky, dándonos esta lectura tan importante de lo que acontece en Israel y este vínculo con los Estados Unidos de Norteamérica, que es fundamental.